Bienvenido a una lección sobre la conversión entre unidades de longitud estadounidenses y métricas. Aquí están las conversiones que usaremos en este video. Observe que esta primera tabla trata estrictamente de longitud. Incluye algunas conversiones aquí por capacidad, pero este video no proporcionará ejemplos de capacidad o volumen. Usaremos el método de fracción unitaria para las conversiones en este video. Lo que eso significa es que vamos a multiplicar por una fracción o fracción de unidad para hacer las conversiones, donde el numerador será la unidad de medida que queremos en nuestra respuesta, y el denominador será la medida que queremos cambiar. Vamos a ver algunos ejemplos. Número 1. Quiero convertir 3 metros a pies. El primer paso es escribir 3 metros en forma de fracción, por lo que escribiremos 3 metros sobre 1. Ahora vamos a multiplicar por una fracción unitaria basado en la información que podemos obtener de esta tabla. Nos gustaría encontrar una conversión de metros a pies. En esta fila aquí, vemos que un metro es igual a 3.281 pies. Usaremos esta ecuación para escribir nuestra fracción unitaria. Como queremos que los metros se simplifiquen a partir de nuestra conversión, escribiremos metros en el denominador y nuestro numerador será pies, y nuevamente. La conversión es un metro es igual a 3.281 pies. Observe que cuando multiplicamos estas fracciones, los medidores se simplifican y nos queda 3 veces 3.281 pies dividido por 1. Avancemos y encontremos este producto en la calculadora. 3 veces 3.281. Entonces 3 metros son aproximadamente 9.843 pies. Y deberíamos cambiar esto a un símbolo aproximado. En el número 2, queremos convertir 6 pulgadas a centímetros, así que escribiremos 6 pulgadas sobre 1. E iremos a la mesa y veremos si podemos encontrar una fracción unitaria para convertir pulgadas a centímetros. Esta primera fila indica que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Así que como queremos que las pulgadas se simplifiquen, escribiremos pulgadas en el denominador y nuestro numerador será centímetros. Luego, la conversión es de una pulgada es igual a 2.540 centímetros. Observe que cuando multiplica, las pulgadas se simplifican. Esto es muy similar al número 1. Entonces nuestro numerador será 6 veces 2.540 centímetros, todo en 1. Vamos a seguir adelante y evaluar esto en una calculadora. 6 veces 2.540. Entonces podemos decir que 6 pulgadas es aproximadamente igual a 15.24 centímetros. Y número 3, queremos convertir 10 kilómetros a millas. Entonces escribiremos 10 kilómetros sobre 1. Y luego busca una fracción unitaria para hacer la conversión, y hay una conversión de kilómetros a millas. 0.621 millas es igual a 1 kilómetro. Por lo tanto, queremos kilómetros en el denominador y millas en el numerador, y la conversión será de 1 kilómetro es igual a 621 millas. Observe que los kilómetros se simplificarían y nos quedan 10 veces 621 millas. Al multiplicar por 10, eso nos daría 6.21 millas en una. Entonces esto es aproximadamente igual a 6.21 millas. Vamos a ver uno que está un poco más involucrado. En este último problema, queremos convertir 55 millas por hora en kilómetros por hora y luego metros por segundo. Así que recuerda que esta es una tasa que se puede escribir como una razón. 55 millas por hora serían 55 millas por una hora. Observe que la primera conversión será a kilómetros por hora. Tenga en cuenta que nuestro denominador ya está en horas, por lo que no hay conversión aquí con el tiempo, pero sí hay una conversión aquí con la longitud. Hicimos una conversión similar hace un momento. Queremos convertir millas a kilómetros. Aquí está la conversión que usaremos.
Vamos a tener millas en el denominador, y kilómetros en el numerador para que las millas se simplifiquen. Y nuevamente, la conversión es: un kilómetro es igual a 621 millas. Así que de nuevo, ahora las millas se han ido. Nos quedan 55 kilómetros en el numerador y nos quedan 621 horas en el denominador. Pero ¿cómo queremos que sean kilómetros por hora? Vamos a tener que dividir 55 por 621. Avancemos y hagamos eso. Entonces esto es aproximadamente 88.6 kilómetros por hora. A continuación, queremos convertir esto en metros por segundo. Ahora queremos convertir esto en metros por segundo, así que escribiremos 88.6 kilómetros por hora. Y ahora queremos convertir esto en metros por segundo. Como queremos que el resultado esté en metros por segundo, necesitamos convertir kilómetros a metros. Y horas a segundos, así que tendremos que multiplicarlo por varias fracciones de unidad. Primero abordemos la longitud de kilómetros. Recuerda que 1000 metros es igual a 1 kilómetro, así que si queremos convertir kilómetros a metros, tendríamos kilómetros en el denominador y metros en el numerador, y 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Observe ahora que los kilómetros están fuera y nos quedan metros. Ahora tenemos que convertir horas en segundos. Así que daremos este paso a la vez. Si queremos convertir horas en minutos, sabemos que hay 60 minutos en una hora. Como queremos que las horas se simplifiquen, tendremos que tener horas en el numerador y nuestro denominador será minutos. La conversión es de una hora es igual a 60 minutos. Observe que ahora las horas se simplifican y nos quedan minutos, y ahora podemos convertir a segundos. No queremos minutos en nuestra respuesta, así que tendremos minutos en el numerador y tendremos segundos en el denominador, y la conversión es de 1 minuto es igual a 60 segundos. Ahora los minutos se han ido, y nos quedan metros en el numerador y segundos en el denominador. Así que ahora solo tenemos que encontrar el producto de estas fracciones. Nuestro numerador será 88.6 veces 1000 veces 1 por 1. Multiplicando los numeradores juntos, tendríamos 88.600 metros. Nuestro denominador sería 1 por 60 segundos. Eso sería 3.600 segundos. Como queremos que nuestro denominador sea de 1 segundo, seguiremos adelante y dividiremos esto. Entonces tendremos 88.600 dividido por 3.600. Aproximadamente 24,6 metros por segundo. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Gracias por ver.